Muy buenos días. Siendo el 31 de octubre del 2018, en la sede del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, en la ciudad de Mexicali, estando presentes los magistrados Alberto Loaiza Martínez, el magistrado Guillermo Moreno Sada, la secretaria de Acuerdos del Pleno Claudia Carolina Gómez Torres, así como el licenciado Ricardo Briceño Noriega, quien nos acompaña el día de hoy como magistrado por Ministerio de Ley, en atención a que el licenciado Alberto Loaiza se excusa del asunto identificado con el orden del día número 2 y número expediente 112/2016 de la tercera sala. En su sustitución fungirá el licenciado Ricardo Briceño Noriega. Este es un pleno extraordinario. Vamos a tratar única y exclusivamente dos asuntos. Previo a iniciar con el pleno, quisiera someter a consideración de ustedes, antes incluso del orden del día, el próximo pleno ordinario lo habíamos agendado la semana pasada para el día 8 de noviembre de 2018 y someto a su consideración que sea el día miércoles 7 de noviembre de 2018. Magistrado Loaiza, ¿está de acuerdo? Sí. Magistrado Moreno Sada. De acuerdo. Por unanimidad, licenciada. Muy bien. Luego entonces vamos a iniciar preguntándole a los magistrados de pleno si están de acuerdo con el orden del día del presente pleno extraordinario que se les entregó previo. Magistrado Moreno. A favor. Magistrado Loaiza. Sí, estoy a favor. Dicho lo anterior, secretaria, en uno de los asuntos, como se acabo de indicar, el licenciado Loaiza, que es el segundo y último, se excusó del conocimiento de este asunto, motivo por el cual, posterior a la votación del primer asunto en el orden del día, le vamos a solicitar al licenciado Loaiza que se retire de la sala de pleno, y no habiendo mayor asunto que tratar, podemos de ahí concluir el pleno con el licenciado Loaiza. ¿Sí? Le doy el uso de la voz, licenciada. Muy bien, el primer asunto del orden del día es un recurso de revisión promovido en el juicio 52/2014 de la tercera sala. Es un asunto en materia de pensión jubilatoria. La autoridad demandada es la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado. La sentencia de sala confirmó la validez del acto impugnado porque no puede condenarse a pagar sobre conceptos de los cuales no se aportaron cuotas y aportaciones. El sentido del proyecto de pleno está revocando la sentencia de sala y sobreseyendo en el juicio, dado que la parte actora acudió directamente a juicio sin que mediara un acto administrativo definitivo, no exhibió el acto impugnado. Okay. Licenciado, este asunto, el ponente de su servidor, licenciado Moreno Sada, ¿está con el proyecto? A favor del proyecto. Licenciado Loaiza. También estoy a favor del proyecto, nada más me gustaría que en el proyecto se hiciera más hincapié o se precisara que el dictamen que se tiene por acto administrativo o resolución administrativa no es un acto o resolución administrativa definitivo. Creo que la sentencia, el proyecto de sentencia es correcto, por eso estoy a favor del proyecto, pero me gustaría que hubiera un poco más de lenguaje directo sobre el tema de que el dictamen no es un acto de resolución administrativa. Entonces estoy a favor del proyecto y de que se sobresea el juicio. Okay, un servidor con el proyecto también, y tomo nota de las consideraciones del licenciado Loaiza y me comprometo a sentarlas en el proyecto previo a la engrosa y firma de él, ¿no? Sin embargo, ahorita pasa por unanimidad. Correcto. Dicho lo anterior, toda vez que el siguiente asunto a tratar es el número 112 del 2016, agradecemos al licenciado Loaiza que se excuse del salón de pleno. Licenciada. Ok, el siguiente asunto y último es recurso de revisión promovido en el expediente 112/2016 de la tercera sala. Es un asunto promovido en contra de la autoridad
subprocuradora para la defensa de menores y la familia en Ensenada, Baja California, y otras autoridades demandadas. El acto impugnado es una resolución emitida por la subprocuradora mencionada, mediante el cual informa a la parte actora que se detectaron algunos aspectos desfavorables en la estabilidad emocional que podrían afectar en la integración de un menor a un hogar sustituto, por lo que no es posible continuar con un proceso de adopción al que se encontraba sometido. La sentencia de sala declaró la nulidad del acto impugnado y condenó a las autoridades demandadas a dejar sin efectos la constancia de no viabilidad y, en sustitución, emitir otra en la que determine que el actor sea considerado apto en términos psicológicos para proseguir con el procedimiento para la asignación de un menor en hogar sustituto, y que se dé continuidad al procedimiento para la asignación del menor a ese hogar sustituto y cesar de inmediato cualquier trato discriminatorio que intencionalmente o no, institucionalmente o no, lleve a cabo respecto del solicitante por su orientación sexual. La sentencia de pleno modifica la sentencia de la sala en cuanto a la condena, condenando a las demandadas a que, además de dejar sin efectos los actos declarados nulos, emitan otros con plenitud de facultades, cumpliendo con las formalidades que debe revestir el estudio psicológico, dejando en plenitud de facultades a las demandadas a fin de que determinen si para la práctica del nuevo estudio psicológico resulte necesario, se practiquen de nueva cuenta las pruebas psicológicas idóneas e indispensables para determinar el estado emocional de la parte actora, en el que se le den los motivos y fundamentos suficientes que proporcionen sustento a sus interpretaciones y recomendaciones, en su caso sin perder de vista que en los procesos de adopción debe primar el interés superior del menor, garantizando de manera plena sus derechos, siempre y cuando siga siendo voluntad del actor continuar con el proceso de adopción que inició. Licenciado Briceño, tuvo oportunidad de revisar el proyecto y está listo para votarlo. Sí, estoy a favor del proyecto, pero con una pequeña modificación. Quisiera que se le agregara algo al final. Hay una parte de la sentencia de sala que quisiera que se rescatara del último párrafo del segundo resolutivo, cuando dice a la letra que se condena a la autoridad a cesar de inmediato cualquier trato discriminatorio que intencionalmente o no, institucionalmente o no, lleve a cabo respecto a los solicitantes por su orientación sexual. Ese párrafo me parece que es rescatable, que debiera obrar en el fallo, independientemente que estoy de acuerdo con el fondo, por cuanto que no hay prueba suficiente para acreditar ni que es apto ni para que no lo es, que es el sentido del fallo, la esencia del fallo. Y por otra parte, pues cuestiones de forma, pero que si en el fondo le dimos trato igual a las pruebas, de solo dejarlas como con valor de indicio, en el fondo eso fue lo que hizo la sentencia. Bueno, si tienen el mismo valor de indicio, darles también el mismo trato a la hora de recrear o reproducir o reseñar las pruebas, porque la primera prueba que establece que es inapto para ser padre, es reproducida casi a la letra, se le dedica un espacio muy amplio. La segunda prueba, en la cual sostiene lo contrario, que es apto, solo se consigna su existencia en un párrafo breve. Y finalmente la tercera prueba, de entrada se omite que exista, no se dice al inicio, son 3 pruebas, sino solo se mencionan 2. Y la tercera prueba se reproduce, es una cuestión de forma, pero que a veces la forma pudiera generar suspicacias. Está escrita con letra excesivamente pequeña, como de 4 o 5 puntos, cuando el resto del texto está escrito con 13 puntos o 12. Entonces, darle igual trato en la forma a las pruebas, porque en lo material, que finalmente es lo que determina, sí se le dio el mismo valor probatorio a todos los elementos de convicción. Y entonces serían las observaciones nada más que... Magistrado ponente, me percato que el licenciado Briceño hace referencia a cuestiones sencillas y que podemos resolver en el mismo proyecto.
si usted ve conducente a hacer esas adecuaciones, las cuales considero prudentes, yo estaría de acuerdo también en votar a favor del proyecto. ¿Cómo lo ve usted? Yo no estoy de acuerdo con la primera parte que comenta aquí el licenciado Briceño, en virtud de que el estudio psicológico que realizó el DIF en ninguna parte habla o se refiere a la orientación sexual de la persona a adoptar. Se le está dando un trato igualitario como cualquier otra persona, por lo tanto no podemos nosotros condenar a la autoridad a que tome en cuenta o no tome en cuenta ciertos rasgos que son indispensables para un proceso de adopción. Entonces, si le estamos dando plenitud de facultades a la autoridad, que es la responsable de autorizar las adopciones, no podemos nosotros encasillarla o encaminarla hacia un criterio determinado, ¿no? Simplemente son amplias facultades lo que se le da a la autoridad para que realicen los estudios tal y como marca la norma, ¿no? Licenciado Briceño, si usted y yo estamos de acuerdo, lo que podemos hacer aquí es tal vez agregar un resolutivo y que sea un voto quebrado por mayoría en un resolutivo, donde agregamos esa parte y todo el proyecto por mayoría, como lo hemos hecho en anteriores asuntos. No sé si pudiera modificar un poco el punto para ver si convenzo al magistrado, que en lugar de que diga cesar, porque tiene razón en algo, o sea, estaríamos ya asumiendo que está aplicando una política que no es el caso. Ajá. Entonces, que pudiera decir el fragmento algo así como que culminarla a que no aplique un trato discriminatorio, nada más culminar. En general. En general. Sí, eso aplica para adultos mayores, etcétera, no solo para... Sin hablar ya cuestiones. Sí, para evitar dar por asumido que se está aplicando un trato discriminatorio, que no está acreditado en autos según lo que establece el fallo. Entonces, recapitulando, son dos observaciones la que nos hace el licenciado Briceño. Una son estrictamente de forma, que de todos modos él dice, bueno, estos temas de forma pueden afectar al fondo, pero que no, pues, el tamaño de la letra y demás. Y el primero, con el cual manifestaste inicialmente, magistrado, que estabas inconforme, hace un replanteamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿cómo es así? Entonces, ¿estamos de acuerdo los tres? Así es. Entonces, tomando en consideración que el magistrado ponente le va a hacer esas adecuaciones, ¿está de acuerdo con el proyecto del licenciado Briceño? Sí, a favor. Magistrado Moreno, A favor. un servidor a favor, y entonces que tome nota, licenciada, que se vota por unanimidad. Y vamos a exhortar aquí al magistrado ponente a que nos haga las adecuaciones a la brevedad posible para pasar el engrose y la firma y enviárselo a la brevedad. ¿Sí? Claro. Dicho lo anterior, no habiendo mayores asuntos que tratar el día de hoy, doy por concluido el pleno extraordinario de fecha 31 de octubre, y le recuerdo al licenciado Moreno Sada que el día 8 de noviembre tenemos el próximo pleno ordinario. Tiene usted toda la razón. El día próximo 7 de noviembre, porque el 8 de noviembre fue el que se canceló. ¿Sí? Muchas gracias.